La proposición de ley que hoy se somete a su toma en consideración tiene por objetivo recuperar el Consejo Económico y Social de Asturias, que fue suprimido en 2017, cuando, a juicio de nuestro grupo parlamentario, dicho organismo había perdido completamente su espíritu fundacional y no servía ya para lo que había sido creado en su origen. Porque el CES, ante todo, tiene que ser un instrumento que favorezca la participación y el diálogo entre los diferentes actores sociales y tiene que cumplir su función como representante de la sociedad civil. Su finalidad principal radica en la elaboración de informes y trabajos en materia socioeconómica y laboral que ofrezcan un diagnóstico certero que nos permita elaborar políticas públicas que contribuyan a dar solución a los problemas de la sociedad asturiana. Cuando el CES, que hay que recordar, existe en comunidades autónomas, en el Estado español, incluso en la Unión Europea, actúa con independencia, puede llegar a ser una herramienta útil de calidad democrática que facilite la participación ciudadana en la vida política y nos haga avanzar hacia una democracia más participativa. El CES en Asturias había perdido su vocación de servir al interés general. Tal y como en su momento señalaron los propios agentes sociales, era imprescindible una amplia reformulación y una renovación profunda. En el momento en el que se liquidó, eso fue lo que se planteó, que en un espacio corto de tiempo se recuperara el CES de otra manera y esta proposición de ley, esta toma en consideración, nos permite justamente hacer eso. Los bajos niveles de actividad del CES en aquel momento no justificaban un presupuesto anual cercano al 1.000.000 de euros, como tampoco justificaban un presidente que estuvo 15 años en el cargo hasta la definitiva disolución del CES, que era de todo menos independiente y que cobraba incluso más que el propio presidente del Gobierno de Asturias. Necesitamos un CES que no se convierta en un chiringuito o en un retiro dorado para los amigos del Gobierno de turno. Un CES que en sus informes sobre la situación económica y social de Asturias no omita cuestiones capitales como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la feminización de la pobreza, el incremento del empobrecimiento y la exclusión social, la situación de las personas pensionistas, el drama de la vivienda o la precariedad laboral que sufren las mujeres, la juventud y las personas mayores de 45 años. Sin analizar estas cuestiones, tendremos un mapa muy parcial de la realidad del mercado laboral. Necesitamos un CES que, ante leyes que carecen por completo de consenso, como la Ley de Calidad Ambiental, donde el Gobierno asturiano rechazó todas las alegaciones de los grupos ecologistas, haga oír su voz propia para no consumar el expolio de nuestra tierra y sus recursos. Necesitamos un CES que en un momento como el actual, atravesado por una crisis eterna, consecuencia de los efectos de la pandemia, de la guerra en Ucrania o del actual contexto inflacionario, pueda dar respuesta a la situación de emergencia social que vive Asturias. Esta proposición de ley recoge elementos que nos parecen imprescindibles para sentar las bases de un CES que sirva realmente a su propósito. En primer lugar, favorece una composición con mayor pluralidad social, incorporando una persona designada por el Consejo de la Moceda y otra por el Consejo Asturiano de les Mujeres. Nos parece fundamental que un órgano consultivo en materia económica y laboral de estas características cuente con la mayor representación posible de la sociedad civil asturiana. En un momento en el que la EPA del tercer trimestre, publicada la semana pasada, muestra cómo el desempleo juvenil en Asturias se disparó hasta el 43,35%, resulta primordial dar voz a la juventud asturiana excluida del mercado laboral, sin acceso a la vivienda, sin posibilidades de emancipación y condenada al exilio económico, obligada a emigrar de nuestro país por falta de oportunidades. De la misma forma que necesitamos el protagonismo del Consejo de les Mujeres en una Asturias que ostenta el dudoso honor de tener la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres de todo el Estado. En segundo lugar, consideramos que es necesario dotar al nuevo CES de una estructura profesional con un ajustado impacto presupuestario. En este sentido, el hecho de que la condición de la presidencia del CES no da derecho a retribución económica, tal y como recoge el artículo 14 de esta proposición de ley, resulta un avance significativo. No obstante, aunque votaremos a favor de la toma en consideración de la iniciativa que aquí se presenta, hay aspectos mejorables que trataremos de incorporar en su tramitación parlamentaria. Consideramos esencial aumentar el protagonismo de esta Xunta Xeneral, desde la elección de la persona que ocupe la presidencia hasta la capacidad para designar expertos o la posibilidad de petición de informes.
La actual proposición de ley ni siquiera hace referencia al papel de la Xunta General en su exposición de motivos y contempla que la presidencia del CES sea nombrada por el Consejo de Gobierno. La Xunta General representa la soberanía del pueblo asturiano y sobre ella recae la potestad legislativa. No deberíamos olvidarlo nunca. En resumen, queremos para Asturias el CES que está en el Estado español colaborando con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que está permitiendo que haya avances en derechos laborales como no hubo en los últimos años. Lo que sí no vamos a compartir ni vamos a permitir que se utilicen estos debates una vez más para que la derecha y la extrema derecha muestre su odio a los sindicatos de clase, muestre su actitud antisindical y, al fin y al cabo, muestre lo que son. Eliminar al CES significa querer eliminar la importancia capital de los sindicatos de clase en Asturias, capital en la vuelta de la democracia. Muchas gracias.